Saludos en este precioso día que el Señor nos regala una vez más y como siempre, ¿verdad? Cada semana es un privilegio poder llegar hasta donde tú te encuentras y utilizar esta herramienta de las redes sociales para poder compartir una corta enseñanza de la palabra de Dios, pero sabemos que puede ser corta pero muy efectiva, puede ser una palabra que puede transformarnos y sobre todo empujarnos hacia donde Dios nos quiere llevar para cumplir su propósito. Amén. Y quiero hablarte por unos minutos sobre el tema guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y yo creo que esa es una clave, esa es una prioridad en la vida de cada creyente, que nos dejemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En cualquier circunstancia, en cualquier etapa de nuestra vida, en cualquier jornada de nuestro caminar, como hijos de Dios, tenemos que asegurarnos de ser guiados por el Espíritu del Señor. Y dice la Biblia, escrita por el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice la Escritura: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo voy a repetir: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Y eso es algo tan importante como creyentes, que tenemos que hacer una prioridad, darle lugar al Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar, para poder dar pasos firmes, pasos seguros, pasos de fe, sobre todo con esa seguridad de que no vamos solos, de que el Espíritu de Dios está guiando nuestros pasos, nuestras decisiones y dándonos dirección hacia el propósito, hacia el destino que Dios ya trazó para nosotros. Y ser guiados por el Espíritu Santo simplemente significa permitir que en la guía, la inspiración y el poder de Dios nos lleven a tomar decisiones al actuar y vivir según su voluntad. Esa es la palabra clave: tomar decisiones, actuar y vivir según su voluntad. Pero otra palabra clave es permitir, amén, ser inspirados por el Espíritu de Dios para tomar decisiones, actuar y vivir según la voluntad de Dios. Esa es la clave. Eso es siempre: el Espíritu de Dios nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, no lo que yo quiero, no lo que se acomoda a mí, no lo que me satisface, sino la voluntad de Dios. Y ahí es donde, en mi opinión personal, muchos podemos fallar, porque siempre queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestras propias decisiones. Pero hoy es un día que el Espíritu de Dios nos está recordando la importancia de dejarlo ser el que guíe nuestro barco, dejarlo de ser el que guíe nuestra vida paso a paso. Y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, eso implicará en nosotros un crecimiento espiritual, una vida orientada a la verdad y al amor de Dios. Así es, se debe de notar el crecimiento espiritual en la vida del creyente, en la vida de la persona, y sobre todo una vida orientada a la verdad y al amor de Dios, que eso nos va a llevar a nosotros a ¿qué? A una madurez. Así es, a una madurez que nos llevará a mirar fruto en nuestras vidas, no ser creyentes de emoción, no ser creyentes ficticios, sino creyentes con convicción, creyentes dirigidos por el Espíritu de Dios, y tomar las mejores decisiones que agraden a Dios en nuestras vidas. Amén. Un crecimiento espiritual, ser guiado por el Espíritu Santo, perdón, es un aspecto central en la fe cristiana. Amén. ¿Por qué? Porque eso va a encerrar o a fortalecer el núcleo de nuestra relación con Dios. Amén. Es un aspecto central en la vida de fe de cada creyente. Amén. Cuando somos guiados por el Espíritu del Señor, no podemos decir que somos guiados por el Espíritu de Dios sin tener una relación con Dios, sin tener una fe genuina en lo que dice su palabra, sin tener una fe genuina en ese Dios de poder que nos perdona, que nos libera, que nos restaura. Eso es lo precioso cuando podemos depositar toda nuestra confianza en el Señor, recordando que el Espíritu Santo es el consolador, el consejero, la presencia del Dios mismo en nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos
empoderándonos y vivir de acuerdo a su preciosa voluntad. Amén. Jesús, amén, antes de despedirse en uno de sus enseñanzas o discursos a los discípulos, Él les dijo en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordaré todo lo que les he dicho. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda, es el Espíritu Santo el que nos da luz, entendimiento, claridad en lo que Dios quiere hacer a nosotros. Amén. ¿Y cómo somos guiados por el Espíritu Santo? Quiero compartirte tres principios muy importantes que no podemos pasar por obra. Amén. Pasar por obra, correcto. En primer lugar, para ser guiados por el Espíritu Santo, tiene que ser a través de su palabra. Lo repito, a través de su palabra. Toda la escritura, dice en 2 de Timoteo 3:16, es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu de Dios. Es necesario pasar tiempo en la palabra para tomar decisiones, para darle la guía, que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Tenemos que pasar tiempo en la palabra. Dice la escritura, el salmista dijo, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Es la palabra de Dios que ilumina la vida de cada creyente. Es uno de los principios muy importantes para asegurar la guianza del Espíritu Santo en nosotros. Segundo principio, a través de la oración. La oración se compacta con la palabra. Cuando oramos, después de haber leído la palabra o antes de haber leído la palabra, y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos muestre a través de la oración, escuchar la voz de Dios, ser dirigidos a un pasaje bíblico. Amén. Es a través de la oración, es una manera muy importante en la vida del creyente para encontrar la guianza del Espíritu de Dios. Alguien no me puede decir a mí que el Espíritu le habló, que está guiando por el Espíritu Santo, si no pasa tiempo en la Escritura. Perdóname si tienes otro punto de vista o otra opinión, pero la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, que se compacta con una vida de oración. Pasar tiempo con Dios, pasar tiempos de oración, ¿verdad? Y la oración no es un momento de pedir, de rogar, de pedirle a Dios, dame, súpleme, lléname. No, la oración es un diálogo entre el creyente y Dios. Cuando uno le pide a Dios o uno habla con Dios o abres tu corazón, Él te va a responder. Él todavía susurra al oído, Él todavía da palabra a los creyentes y nos dirige. Dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, de tal manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y Él es el que escudriña todos los corazones. Amén. Y el Espíritu Santo intercede por los santos. Es muy importante. La palabra, la oración es lo que nos va a llevar a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y tercer principio, a través del testimonio interior. Así es, el testimonio interior, que lo podemos representar o quizás lo hemos escuchado con lo que es la convicción. Esa es la convicción que nosotros sentimos cuando el Espíritu Santo está tratando en nosotros, está tratando en nuestra vida, está tratando con un cambio en nosotros o impulsarnos a ser obedientes a una orden, un mandato. Eso es a través de una convicción, ¿verdad? Muchas veces podemos experimentar esa paz que solamente Dios puede dar, ¿verdad? Pablo dijo en la carta de los Romanos 8:16, el mismo Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay dentro de nosotros hay un testimonio, hay una convicción que nos asegura, ven, que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu da testimonio, nos da un testimonio, nos da una identidad interior que le pertenecemos a Cristo.
Amén. Esa es la manera como el Espíritu Santo nos guía. Amén. A través de su palabra, de la oración y del testimonio interior, que es la convicción. Esa convicción que nos trae cambio, que nos trae redargüimiento en nuestras vidas para caminar de una manera que le agrade al Señor. Concluyo recordándote que para ser guiados por el Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de la oración y por medio del testimonio interior que nos lleva a la convicción, amén, eso nos va a llevar a escuchar a la voz de Dios, escuchar por medio de su palabra y también a obedecer. Esa es la clave, porque mucha gente puede escuchar, mucha gente puede tener la revelación de la palabra, conocer escritura, pero no la pone por obra, no escuchamos, amén. Otra de las características cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nos da sensibilidad y discernimiento. Ser sensibles al Espíritu de Dios cuando hay una necesidad, cuando el Espíritu Santo quiere pasar tiempo contigo. Es un tiempo de orar, es un tiempo de leer la Biblia, es un tiempo de perdonar, es un tiempo de abrazar a alguien, es un tiempo de bendecir a alguien, etcétera. Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Amén. Y por último, nos trae crecimiento espiritual. Nos trae crecimiento espiritual como somos guiados por el Espíritu Santo, y desata una confianza y una seguridad y depender más del Espíritu de Dios cuando nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo. Yo oro en este día que esta corta enseñanza, pero yo creo que es esencial para la vida de cada creyente, la pongamos por obra. Como dijo el apóstol Pablo, amén, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recuerda, la guianza del Espíritu Santo no es por emociones, no es por una palabra que alguien te dio, no. La guianza del Espíritu Santo, la mejor manera de obtenerla es por su palabra, por la oración y el testimonio interior que te dirige, que te da convicción de agradar a Dios. Amén. Espero que esta palabra la escudriñes, la atesores y la vivamos. Ponerla por obra es de mucha importancia para caminar en victoria hacia donde el Señor nos quiere llevar. Que el Señor te bendiga. Pon por obra la palabra. Va para atrás a mirar los versículos que he mencionado y dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Ayúdame por favor a compartir este video, que yo sé que hay alguien que necesita escuchar y recordar esta palabra de dejarse ser guiado por el Espíritu Santo. Quizás eres tú que estás batallando en un área en tu vida, quizás eres tú que te has sentido limitado o limitada en la carrera de la fe. Deja que el Espíritu Santo guíe tus pasos y yo te puedo asegurar que mirarás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aleluya. Un abrazo, un saludo, una vez más de parte del pastor Edgar Rivera y tu servidor. Bendiciones, gracias por estar fielmente sintonizando este programa. Bendiciones y hasta la próxima.